Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco y esto es Libro Claroscuro. Como lo prometimos, esta semana hubo dos reseñas en honor al Premio Nobel de Literatura, por supuesto, Kazuo Ishiguro, y como siempre, pues también a la eternamente nombrada Joyce Carol Oates. Que pues es de quien el día de hoy hablaremos un poco. Reseñaremos uno de sus libros bastante reciente del 2015 que se llama Rey de Picas, una novela de suspense. Arturo me comentaba que hace poco la escuchó reseñada o comentada por su reseñador favorito y al cual le tiene fiel devoción y escucha todos sus programas día a día. De hecho no escucha a nadie más que a Mariano Osorio y a José Luis Piña. Pero bueno, ojalá Arturo nos haga el favor de escucharnos y pues le parezca agradable la reseña. Esta novela la verdad es que es muy divertida, muy ágil de leer, pero es de ese segmento, le llaman literatura negra. ¿Por qué? Porque inicia de una forma bastante rápida y te inmiscuye en los libros. Si tú tienes ese gusto por los libros, por la literatura negra, por los escritores de terror, ya sea Stephen King, Richard Matheson, Peter Straub, Edgar Allan Poe, seguramente vas a quedar enganchada con esta novela de Joyce Carol Oates. Y bueno, empieza un poco con la vida del escritor Andrew J. Rush. Es un escritor bastante reconocido, muy renombrado, que ha tenido varios bestsellers, con más de 30 millones de libros vendidos en su haber, y mucha gente, o en el argot literario de la prensa, le llaman el Stephen King de los hombres, ¿no? O sea, sí es un muy buen escritor, sí es un bestseller, pero no tiene ese nivel de Stephen King, esa locura, vaya, al escribir. Entonces, bueno, por eso le llaman un poquito el Stephen King de los hombres. Pues también él empezó a escribir bajo un seudónimo, ya como Stephen King lo hacía en su momento con Richard Bachman. En el caso de Andrew J. Rush, escribió con el seudónimo de Rey de Picas. La verdad es que Rush era un escritor bastante tranquilo, hogareño, y a diferencia, el Rey de Picas pues solamente tenía entre su mente crearlo como un seudónimo, no tan comercial, pero sí con esa facilidad o esa libertad que te permite no tener un compromiso editorial y poder escribir tus libros de la forma que tú quisieras. Y él lo platica, que cuando escribía como El Rey de Picas, pues realmente casi ni recordaba lo que había escrito. ¿Por qué? Porque iba escribiendo y iba soltando la pluma, como le llaman, ¿no? Iba soltando la pluma y escribiendo poco a poco, hasta de repente pues poder terminar el libro. Era bastante extrovertido, muy arrojado. Era realmente una literatura diferente, lo que le ganaba pues ciertos adeptos, un poquito como un escritor de culto, porque nadie lo conocía al Rey de Picas. En la contraportada de sus libros siempre aparecía una imagen en negro, entonces no se sabía realmente quién era el escritor. El parecido en su literatura no era tan parecido a Andrew J. Rush, lo hacían un poquito más similar a Stephen King, pero con quizá más arrojo, ¿no? Entonces, pues ya aquí vamos viendo que esta novela pues tiene su encanto, porque pues va tocando a varios autores y aparte los va comparando en su forma de escribir. Su hija Julia, de Andrew J. Rush, que es la menor, estudia literatura y pues se quedó enganchada con un libro del Rey de Picas, lo tomó, lo empezó a leer y le pareció un bastante buen libro, y pues como que arguyó con su papá: ¿por qué no me lo habías recomendado? ¿O por qué no me habías proporcionado este libro del Rey de Picas? La verdad es que es bastante bueno. Y bueno, en algún momento Andrew J. Rush recibe una notificación, pues de que había sido citado al condado pues para desahogar una etapa, porque había sido denunciado por el delito de robo. Algo que le quedó pues muy sorprendido, pues se comunicó con la editorial decidió ayudarle y le encaminaron al abogado, pues el cual representaba todos los conflictos legales que pudieran tener sus escritores o en cuestiones literarias. Pues ahí estaba él.
el que lo fue a ayudar, el buen Grossman. Y mientras tanto se desahogaba esto, pues la hija de Rush, esta Julia, pues tenía las sospechas de quien realmente era el rey de picas. Decía, pues tiene que ser alguien que conoce muy bien a mi papá, porque ella cuando era niña tuvo un accidente. Y bueno, eso lo dejó muy marcado, recuerda mucho ese accidente. Pero en El Rey de Picas, en una novela, pues retoman ese mismo accidente, pero en vez de solamente accidentarse, acabó muriéndose la hija, ¿no? Entonces, como que la quedó un poco espantada por esa escena tan tétrica, que ella la había vivido, pero no de esa misma forma como la había redactado El Rey de Picas. Y bueno, llegó el día del juicio. La señora Hyder demandaba al señor Rush, pues, de robo de escritos y frases de sus libros. Pues, comparaba sus libros, ¿no? Inclusive en la audiencia llevó algunos libros, algunos escritos, y comparaba, ¿no? Realmente, pues el juez quedó sorprendido, como que ya tenía una noción de ella y ya la había conocido, porque pues casi le dice bienvenida, ¿no? De nuevo. Y la defensa pues solamente dijo que era pues una falta de seriedad al no tener unos elementos contundentes. Pues la señora Hyder argumentaba que aunque no tenía los libros impresos o editados, pues tenían las hojas de sus cuadernillos cuando fue escribiendo dichas obras, ¿no? Entonces con eso quería competir contra pues los libros. Entonces aquí en esta parte deja un poquito ver el argot editorial y cómo es tan cruel en ocasiones. ¿Por qué? Porque muchas veces así pasa. Ciertas personas o ciertos fanáticos nos dedicamos a escribir, mandamos a veces un escrito a un concurso o a un editorial y pensamos que pues quizá nos podrían publicar. Algo muy importante, o algo que dice aquí Grossman, el abogado, dice, pues bueno, esos escritos siempre se tienen que regresar al contendiente o al solicitante. ¿Por qué? Para que no se preste a ese tipo de subterfugios en el cual se puede pensar que estás robando o tomando inspiración que no te corresponde para poder tú publicar tu libro. Entonces, pues bueno, se ve muy en claro por decirlo así, esa forma tan extraña y difícil de ser de las organizaciones editoriales, en las cuales pues no siempre publican al mejor escritor, sino se va publicando en ocasiones a quien les parece más comercial. Perdón. Rush pues estuvo presente durante el citatorio, pero de manera incógnita, no se dejó ver ahí, nada más estaba Grossman. Entonces vio un poco el desplante que hizo la señora Hyder. Ya cuando se iba vio en el estacionamiento como se había puesto bastante mal y tuvo que ser retirada de los juzgados en ambulancia. Grossman pues le decía a Rush que pues al menos no habían pues no había avanzado la demanda, pues que solicitaran los gastos de ejecución, puesto que una demanda o una denuncia tan absurda pues le implicó ciertos gastos a los editores. Y Rush, como preocupado o no sé, como con cierto temor, dijo no, déjalo así, inclusive si quieres yo pago tus gastos. Me dice, no hay problema, a mí me pagan y bastante bien, pero pues sí es injusto que esta señora pues así de fácil te denuncie a ti, pero no solo a ti, ha denunciado a Stephen King, a otros grandes autores, y ahora pues resulta que pretende ganar una demanda contra ti, ¿no? Y entonces Rush insiste en que no. Bueno, y aquí se ve, ¿no? En cursiva se empieza a ver cómo el Rey de Picas empieza a dominar un poco más y más de la personalidad de Andrew Rush. Deja de ser ese escritor tan previsible, tan cauto en su accionar, inclusive como persona, y empieza a dominar un poco ese Rey de Picas a Andrew Rush, dejando de ser esa persona. Entonces decide ir a visitar a la señora Hyder al hospital y hacerse pasar como incógnito, ¿no? Como un familiar. Pues no la pasa a ver, pero sigue sabiendo que está bien en el hospital. Y entonces decide ir a la casa de la señora Hyder a visitarla, llevando un presente, ¿no? Esdra, el ayudante de la señora Hyder, lo recibe en la casa y le dice, bueno, pues ella y yo teníamos un buen contacto vía cartas, entonces no tenemos el gusto de conocernos y me da mucha pena que esté en el hospital, pero le traigo un pequeño presente, ¿no? Le traía un libro de Stephen King
y dice, bueno, ¿y usted quién es? Y ella dice, Steve King. Entonces se queda muy sorprendido Ezra al saber que estaba Stephen King ahí, pero aclara, ¿no? Dice, no soy Stephen King, soy Steve King. Como queriendo hacer una pequeña broma que Ezra no la entendía, pero con toda la malintención, en este caso Rush o el Rey de Picas, que ya se había posesionado de él, queriéndole hacer infligir más dolor a la señora Hyder a pesar de que no estuviera. Y bueno, le da algunas mentirillas y le dice, oye, permíteme entrar a la casa de la señora Hyder porque pues tenemos algunos libros y algunos comentarios en común, entonces pues me gustaría ver si puedo entrar y recuperarlos para pues un proyecto que tenemos en particular. Ezra un poco ingenuamente le dice, bueno, pues pasa y no hay problema. Entonces, cuando llega Rush a la biblioteca de la señora Hyder, sorprendidísimo por la calidad y la cantidad de libros que tenía, ¿no? Tenía la primera edición de Frankenstein en 2 tomos, La guarida del gusano blanco, Otra vuelta de tuerca, En un vidrio misterioso, La isla del doctor Moreau, El doctor de la perversidad, El demonio de la perversidad, perdón, entre otros. Entonces, pues esos libros fueron lo que más le llamaron la atención y él los tomó. Simplemente el de Frankenstein, en alguna parte de la novela, platica que en subastas comerciales está por ahí de los $75,000. Entonces, la intención de Andrew Rush solamente era jugar una pequeña broma, pero Rey de Picas se apoderó de él y hizo que robara esos libros, y bueno, a cambio solamente le dejó el libro de Stephen King. Antes de partir, descubrió que la señora Hyder tenía escrito una novela que llevaba el mismo título al que le estaba escribiendo. Andrew Rush estaba escribiendo en ese momento una novela y a la cual le había puesto Encrucijada. Pues su sorpresa fue mayor al ver que la señora Hyder ya tenía escrito ese libro. Entonces se quedó muy sorprendido y dueño del temor, porque quizá las acusaciones de la señora Hyder no eran del todo infundadas, puesto que ella ya tenía una novela escrita antes que inclusive Rush lo hubiese publicado. La primera novela que publicó Rush, la señora Hyder la había escrito 3 años antes. Entonces se quedó muy sorprendido por este acto y pues también un poco preocupado, porque pues se le hacía en cierta forma increíble cómo la editorial había recibido un año antes la propuesta del libro de la señora Hyder y finalmente el que fue publicado fue el de él. También, aparte del libro de Encrucijada, encontró un libro que se llamaba El Fulgor, que fue escrita 3 años antes de la multifamosa novela de Stephen King, El Resplandor, ¿no? O sea, hasta inclusive en los títulos se parecían, ¿no? Entonces, aquí se hace ver que pues quizá realmente pues muchos escritores le estaban robando sus ideas, porque también encontró entre otros libros Las hermanas brujas del condado de Ecate, que sería Las brujas de Eastwood de John Updike, y también Relato de fantasmas del club Chilicuité, que se escribió años antes que Fantasmas de Peter Straub. Entonces aquí dejaba ver que quizá todos los autores o todos los escritores que hoy día conocemos pues realmente quizá ya habían sido escritos por esta señora Hyder, tan incógnita y tan misteriosa, y en la cual pues nunca había podido ser publicada. Lo atribuye de una forma un poco pues sí, un poco lasciva Andrew Rush, que dice, bueno, pues inclusive viendo sus fotos de jóvenes pues no era nada agradable. Yo creo que inclusive con esa calidad literaria, si hubiera sido tan solo un poquito bonita, pues los editores la hubieran publicado, ¿no? Como queriendo hacer ver que muchas veces ciertas escritoras tienen ese beneficio, como pasa en los trabajos, ¿no? De que cuando una persona es muy bien presentada y muy agradable y muy elegante y aparte guapa, pues tiene más posibilidades que los de la media. Entonces él arguía que quizá el problema o la razón por la cual la señora Hyder no había sido publicada pues era porque realmente no era nada bonita, ¿no? Digo, yo también quiero pensar que los escritores, pues yo no conozco a la fecha algún escritor que sea atractivo, pero bueno, quizá por eso se dedican a ese tipo de acciones. Todo este tipo de cosas y este botín que llevó a su casa no pudo ponerlo dentro de su biblioteca personal para presumir con sus amistades, sino lo tuvo que guardar en el sótano. Una vez ya ahí en el sótano, pues se empezó a convertir un poco, su mujer lo fue a buscar y él reaccionó de una muy mala manera. Le reclamó por qué lo vigilaba y su mujer huía de él, le tenía miedo. Tiempo después reaccionó y se dio cuenta que estaba abusando de la bebida
le pidió disculpas a Irina, su mujer, y empezó a cambiar, volvió a ser el Andrew Rush de antes y ya no tenía esas conversaciones con el rey de picas que tanto lo aquejaban. Poco a poco su matrimonio fue bastante en mejoría, dejó de tomar, como lo decía, y bueno, Andrew Rush decide ir a la casa de la señora Hyder para regresar los libros que había robado. Él ya había dejado previamente las ventanas de la casa de la señora Hyder abiertas para que, bueno, si tenía que algún día regresar, que no era el caso o la intención, lo pudiera hacer de una forma tranquila. Y cuando regresa, se topa luego con Drácula de Bram Stoker, la primera edición firmada por Bram Stoker. Entonces fue tal su codicia y de nueva cuenta reaparece Rey de Picas y se le mete en la mente y le dice: este libro vale muchísimo. Entonces decide tomarlo y los mismos libros que estaban ahí, ¿no?, que ya traía para regresar, pues ya no los regresó. Se atraviesa Satán por ahí, que era el gato de la señora Hyder, y pues sorprendido un poco, pero ya lo había visto en la ocasión anterior, lo intenta acariciar. Cuando lo intenta acariciar, nada más siente como un hacha va cayendo hacia su cabeza y alcanza a esquivarla. Empieza a forcejear un poco cuando percata que quien lo quiere asesinar es la señora Hyder, que ya había regresado a su casa después de estar en el hospital. Acaba quitándole el hacha y la mata. Él huye como puede, borra todas las huellas, y de nueva cuenta el Rey de Picas se vuelve a apoderar un poco de la mente de Rush. También el gato Satán aparentemente ya le empieza a hacer visitas en su casa, lo empieza a ver en el jardín, empieza un poco a apoderarse de Andrew Rush y recuerda mucho esta escena del gato negro de Edgar Allan Poe. Inclusive lo piensa en momentos antes, cuando tuvo esas discusiones fuertes con su mujer de que si lo estaba vigilando, él pensaba si realmente tendría una apología ahí Edgar Allan Poe con ese gato negro cuando empareda a su mujer y al gato negro, y que finalmente los aullidos del gato lo acaban denunciando. Como ustedes ya saben, nosotros ya reseñamos ese cuento, entonces si no saben muy bien de lo que les hablamos, píquenle unos episodios anteriores y ahí podrán encontrar el gato negro de Edgar Allan Poe. Y pues bueno, la justicia, como suele ocurrir, encarceló a Ezra, el ayudante de la señora Hyder, pues bueno, porque era negro, ¿no? Entonces pues nadie iba a pensar de otra persona que había asesinado a una viejecilla de 80 años quizá. Sale a colación un poco en una novela del Rey de Picas. Cuando él era niño, su hermano murió de Rush. Entonces pues todos quedaron sorprendidos por esa novela del Rey de Picas, donde narra un poco los acontecimientos, pero Rush se queda pensando si realmente fue un accidente o él tuvo que empujar a su hermano, o la razón por la cual murió su hermano fue porque Rush lo acabó empujando. Entonces la culpa se lo empezó a carcomer un poco y empezó a pensar que quizá desde tiempo atrás realmente el Rey de Picas ya estaba en su vida de Andrew Rush. Inclusive pues su esposa daba clases y tenía un muy buen amigo de matemáticas, y pues Andrew Rush anteriormente no era celoso, pero cuando el Rey de Picas lo empezó a visitar, empezó a hacerse celoso y decidió pues inclusive tomar venganza de este supuesto amante, o que él creía el amante de su mujer. En algún momento el Rey de Picas, en una muestra de soberbia, le manda sus libros a... Bueno, me refiero al Rey de Picas al comportamiento de Andrew Rush, ¿no? Andrew Rush siempre fue la persona y Rey de Picas era solamente esa idea que se le metía en la mente. Decide mandarle sus libros a Stephen King diciéndole pues que eran rivales, ¿no?, como escritores, y a lo que Stephen King después de un tiempo responde en una carta muy breve y le dice pues que no son rivales, que el Rey de Picas era más intenso y estaba más loco. Entonces inclusive Stephen King se quiso desmarcar un poco del Rey de Picas, porque por el tipo de escritura que tenía, y en el cual pues Julia, la hija de Rush, pues ya había detectado que era alguien que conocía muy bien a su papá quien escribía así. Inclusive sus hijos en algún momento lo confrontan y le dicen a Rush pues que tú estás abusando del alcohol, siempre estás borracho, y entonces Rush empieza a pensar y a darse cuenta que realmente él ya no está viviendo como Andrew Rush, sino realmente él ya se convirtió en el Rey de Picas. Entonces
pues en algún momento decide tomar venganza del supuesto amante de su mujer, y yendo en la carretera lo atropella porque siempre se iba en bicicleta hacia su escuela. ¿Cuál es la sorpresa? Que al descubrir días después que la persona que había atropellado no era el profesor, sino realmente era un estudiante. Se quedó muy consternado, muy preocupado, y decidió que la única solución para terminar con todo este embrollo y este gran problema era quizá poderse quitar la vida y así acabar con la suya y con la del rey de Picas.
Y bien, eso fue El Rey de Picas de Joyce Carol Oates. Un buen libro, la verdad es que me dejó muy sorprendido. Me gustó bastante la escritura de Joyce Carol Oates. La forma tan sencilla de escribir, por decirlo de una forma sencilla, pero eso no quiere decir que no sea una gran escritora. Por eso yo creo que está tan nominada en muchas ocasiones al Premio Nobel de Literatura. No podría decir que es inmerecido el premio a Kazuo Ishiguro, pero seguramente si se lo hubieran dado a Joyce Carol Oates, la gente también hubiera estado igualmente o más agradecida por la Academia Sueca. Pero pues un buen libro, una reseña más. La calificación que le pondré a este libro, y mucha atención, le pondré una calificación de 9. Es un gran libro, de los mejores que hemos podido reseñar, afortunadamente, y incluyendo el libro La hija del sepulturero, también de ella, que es un libro, la verdad, un poquito más largo, pero mejorcito a mi gusto. Entonces, si les agradó este libro, pues acérquense a Joyce Carol Oates. Si no les agradó, dense la oportunidad con La hija del sepulturero. Tiene otros tantos más, pero los que yo más recomiendo pues son estos dos libros de Joyce Carol Oates. ¿A quién se lo recomendaría? Pues por supuesto, como lo dije al inicio, a todos aquellos que les gusta la literatura negra o de terror, por decirlo de una forma. Peter Straub, Stephen King. Seguramente será de su agrado este libro, ¿no? Hace un poco alusión a ellos, y también, pues por supuesto, a la gente que le gusta los libros y sabe de muchas veces los problemas que inmiscuyen el estar viviendo de los libros. No es mi caso porque no vivo de los libros, desafortunadamente. Tengo que trabajar en mi tortería, como bien lo saben, pero pues sí, las personas que se dedican a ello pues en ocasiones pasan muchas penurias para poder sacar al público sus mejores obras. La canción con la que precedimos fue Marduk de Austin TV, y nos vamos a despedir también con una de Austin TV, Ella no me conoce, sin antes invitarlos a que nos escriban en la fanpage de Libro Claroscuro, por favor, en el Twitter personal @PavelVelasco. También Arturo tiene su Twitter personal, Arturo2182, para si quieren hacerle una petición para la campechana, pues bueno, ahí lo podrán hacer. Y pues esta semana hubo doble Libro Claroscuro. Esperemos la siguiente semana también tener una pequeña sorpresita y tener un doble Libro Claroscuro para ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Pavel Velasco. Adiós.
seguro de que no estás mintiendo? Sí. Lo quiero.